Uno de los mayores intereses de los españoles era extraer las riquezas del continente americano. Para hacerlo, establecieron un sistema monopólico. ¿Qué quiere decir monopolio? Que todo comercio, salida y entrada de productos de las colonias era pura y exclusivamente hacia y desde España. Esto le daba muchas ventajas a los españoles. Por un lado, les permitía un buen control sobre la recaudación de impuestos de los metales preciosos. Y por el otro, tenía el control del precio de los productos que eran enviados a las colonias. Esto generaba un malestar en los residentes americanos, ya que debían pagar un sobreprecio por algunos productos. Dos veces al año salía una flota de barcos que permitía enviar mercaderías de un continente a otro. Esta flota consistía de varios barcos mercantes protegidos por galeones, grandes barcos de guerra. De esta forma evitaban los ataques de barcos piratas. Los barcos que partían de España se dirigían al Caribe. Luego, algunos iban hacia Veracruz, en México, y otros a Portobelo, en Panamá. De ahí se cargaban las mercaderías en mulas y se las cruzaba hasta el Océano Pacífico, donde se volvían a cargar en barcos que se dirigían hacia el puerto de Lima. Finalmente, eran transportadas una vez más en mulas hacia los diferentes pueblos. Este largo viaje era muy caro y hacía que los precios de los productos lleguen hasta las nubes. Las actividades económicas más importantes que desarrollaron los españoles en las colonias fueron el comercio y la minería. La mina de plata más grande de todo el continente se encontraba en la ciudad de Potosí. Esto transformó a la ciudad en una de las más ricas y pobladas de todas. La riqueza de Potosí permitió que las economías de los diversos territorios que se encontraban a su alrededor crecieran enormemente. Hacia inicios del siglo XVIII, casi todo lo que se consumía en Potosí provenía del mercado interno, es decir, de regiones americanas. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes.